¿Y si te dijera que el río más poderoso de Norteamérica comienza en este estado de Estados Unidos como un pequeño arroyo que puedes simplemente saltar? ¿O que la tierra roja de este estado proporcionó el acero que literalmente ganó la Segunda Guerra Mundial? Bienvenido a Minnesota, una tierra de bosques profundos y aguas interminables que ha moldeado silenciosamente la historia del mundo entero. Aquí van 15 datos de geografía increíbles que no sabías sobre Minnesota. Mientras gran parte de Norteamérica tiene una divisoria que separa dos cuencas hidrográficas, Minnesota posee una rara anomalía hidrológica, una triple divisoria continental, ubicada al norte de Hibbing, en la colina de las Tres Aguas. Este punto específico marca la intersección de tres grandes cuencas de drenaje. Si derramaras un balde de agua aquí, las corrientes podrían teóricamente viajar en tres direcciones diferentes. Una fluye hacia el sur, hacia el río Mississippi y desemboca en el Golfo de México. La segunda fluye hacia el este por los Grandes Lagos y sale por la vía marítima del San Lorenzo hacia el Atlántico. La tercera fluye hacia el norte, hacia el río Rojo y terminando en la bahía de Hudson y el Océano Ártico. Es el vértice hidrográfico de todo el continente norteamericano. En la última era de hielo, los inmensos glaciares aplastaron gran parte del medio oeste, erosionando la tierra y dejando en su paso los famosos 10.000 lagos. Sin embargo, debido a la forma en que se movió el hielo, se saltaron completamente la esquina sureste de Minnesota. Esta región se conoce geológicamente como el área sin deriva, porque carece de depósitos glaciales. Estas rocas y limo que dejan los glaciares al retroceder. Como no fue aplanada por el hielo, esta área no se parece en nada al resto del estado. En lugar de llanuras planas, tiene una topografía acentuada, valles fluviales profundos, imponentes acantilados de piedra caliza y complejos sistemas de cuevas típicos de la topografía kárstica. Conducir hacia esta región es como entrar en un estado diferente, ofreciendo un vistazo prehistórico de cómo era el medio oeste antes de que la era de hielo lo aplanara. Si miras un mapa de Estados Unidos, verás una pequeña chimenea de tierra que sobresale desde Minnesota hacia Canadá. Este es el ángulo del noroeste, el punto más al norte de los Estados Unidos continentales. Esta rareza geográfica es un enclave. Está rodeado de agua por 3 lados y de Canadá por el 4. Por eso es imposible conducir allí desde Estados Unidos sin cruzar una frontera internacional y conducir por Manitoba. El ángulo existe debido a un error de topografía en el Tratado de París de 1783. Los cartógrafos de la época creían que la fuente del río Mississippi estaba más al norte de lo que realmente estaba. Cuando notaron el error, la frontera ya estaba fijada, dejando un trozo de Minnesota varado al norte del paralelo 49. En el valle del río Minnesota puedes ver algunas de las tierras sólidas más antiguas de la Tierra. La roca de aquí, conocida como Gneiss de Morton o granito arcoíris, data de aproximadamente 3.500 millones de años, de León arcaico. Para agregar, se estima que la Tierra tiene solo unos 4.500 millones de años. Es decir, que estas rocas tienen casi el 80% de la historia del planeta. Son rocas metamórficas, formadas bajo un calor y una presión inmensos en lo profundo de la antigua corteza y han sido empujadas a la superficie. Sus franjas arremolinadas negras y rosas son visualmente distintivas y se han usado en edificios de todo el país. Tocar estas rocas es tocar el fundamento literal del continente norteamericano, formado antes de que existiera siquiera la vida multicelular. La parte noroeste de Minnesota, específicamente el Valle del Río Rojo, es uno de los lugares más planos de la Tierra. Esta planitud antinatural es el resultado del enorme lago glacial Agassiz. Al final de la última era de hielo, los glaciares en deshielo crearon un lago colosal que en su apogeo era más grande que todos los grandes lagos actuales combinados. Cubría partes de Minnesota, Dakota del Norte y vastas extensiones de Canadá. Cuando se dio la presa de hielo que retenía el lago se vació catastróficamente, excavando el valle profundo que actualmente alberga el río Minnesota. El fantasma de este lago persiste hoy en el suelo de color negro azabache e increíblemente fértil del Valle del Río Rojo, sedimento que se quedó en el fondo del antiguo lago durante miles de años. Ese sedimento es básicamente miles de años de historia apilada una sobre otra. En el Bosque Nacional Chippewa se encuentran los Lost Forest, una sección de tierra donde están unos de los árboles más antiguos del medio oeste. En 1882, un equipo de topografía que trabajaba en el congelado bosque cometió un error de mapeo. Ya sea por incompetencia o por agotamiento, trazaron este tramo de 58 hectáreas como parte del lago Coddington. Como el mapa mostraba el área como aguas abiertas, los madereros asumieron que no había árboles que talar e ignoraron la parcela. Mientras el resto del norte de Minnesota era talado por su valiosa madera a finales del siglo XIX y principios del XX,
Este parche es preservado accidentalmente. Hoy es uno de los pocos lugares del estado donde se pueden ver bosques de pino blanco antiguos sin tocar tal y como existían hace siglos. Todo gracias al error de un cartógrafo. La capital de Minnesota se asienta en un punto geográfico crítico, el límite de navegación del río Mississippi. Su historia comenzó con un contrabandista llamado Pierre Ojo de Cerdo Parrant en 1838. Parrant, un hombre conocido por su cuestionable carácter y su ojo ciego, instaló una taberna en una cueva junto al río para vender whisky a soldados y colonos. La comunidad que surgió alrededor de este sitio se conoció como Pigside. Así siguió hasta 1841, cuando llegó un sacerdote católico llamado Padre Lucien Galtier. Escandalizado de que el sitio llevara el nombre de un contrabandista, construyó una pequeña capilla de troncos dedicada a San Pablo y convenció a los colonos de adoptar ese nombre. Sin la intervención de Galtier, la capital de Minnesota podría aparecer hoy en los mapas como Pigside. La existencia de Minneapolis como gran metrópolis está directamente ligada a una característica geológica, las cataratas de San Antonio. Como la única caída de agua natural importante en todo el río Mississippi, las cataratas eran una fuente inmensa y concentrada de energía cinética. A finales del siglo XIX, los industriales aprovecharon este poder para impulsar enormes turbinas para molinos de harina. Entre 1880 y 1930, Minneapolis fue la capital mundial de la molienda, procesando el interminable suministro de trigo de las grandes llanuras. Esta interacción específica entre la geografía del río y la tecnología industrial dio origen a gigantes globales, como Pillsbury y General Mills. La identidad, la economía e incluso el apodo de la ciudad del molino, fueron moldeados enteramente por las aguas en cascada del río Mississippi. Durante siglos, el verdadero origen del río Mississippi fue un misterio geográfico que desconcertó a los exploradores europeos. Muchas expediciones fracasaron, identificando los lagos equivocados o perdiéndose en los complejos humedales del norte de Minnesota. No fue hasta 1832 que Henry Schoolcraft, guiado por el guía Ojibwe Osawindib, identificó con éxito los nacimientos. Schoolcraft quería un nombre que sonara autoritario y le pidió a un misionero las palabras latinas para verdad y cabeza. Veritas Caput. Tomó las sílabas medias de las dos palabras para acuñar el nombre a Itasca. Hoy, el poderoso río comienza como un humilde arroyo, que llega a las rodillas y fluye desde el lago a Itasca. Los visitantes pueden cruzar fácilmente el agua, que luego se ensanchará más de 1 kilómetro y drenará el 41% del territorio continental de los Estados Unidos. La franja de hierro de Mesabi en el norte de Minnesota es uno de los depósitos de hierro más ricos del planeta. Esta fortuna geológica jugó un papel fundamental en la historia del siglo XX. El mineral de aquí no solo era de alta calidad, también estaba cerca de la superficie, lo que permitía la minería a cielo abierto. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba una cantidad sin precedentes de acero para barcos, tanques y municiones. La franja de hierro respondió al llamado, suministrando más del 70% del mineral de hierro utilizado por Estados Unidos. La geografía de Minnesota fue excavada, cargada en barcos en el lago superior y forjada en el arsenal de la democracia. No es una exageración decir que la geografía física de la franja de Mesabi fue un factor decisivo en la victoria aliada. Minneapolis alberga el mayor sistema contiguo de pasarelas aéreas cerradas del mundo, una respuesta arquitectónica directa a los implacables inviernos del estado. Es un sistema de pasarelas peatonales con clima controlado que conectan los segundos pisos de varios edificios del centro, con más de 15 kilómetros de extensión y conectando 80 manzanas de la ciudad. Las pasarelas permiten que las personas se desplacen sin importar el clima. Alguien puede vivir en un condominio, trabajar en una torre de oficinas, ir al gimnasio, ver a un médico y cenar sin salir nunca del exterior. Si bien es una maravilla que mantiene la economía durante las ventiscas, los planificadores urbanos debaten su impacto social, ya que elimina el tráfico peatonal de la acera, creando una ciudad bifurcada donde la vida sucede un piso más arriba. Cuando piensas en centros de envío global, tal vez imaginas ciudades costeras como Nueva York o Los Ángeles, no un pueblo en el corazón del Medio Oeste. Sin embargo, el puerto de Duluth Superior es una maravilla geográfica humana e ingeniería logística. Situado en el extremo más occidental del lago Superior, es el puerto de agua dulce navegable más interior de Norteamérica. Para llegar a este muelle, los buques oceánicos, conocidos como Soltis, deben recorrer casi 4.000 kilómetros desde el Océano Atlántico, navegando la vía marítima del San Lorenzo y la cadena de los Grandes Lagos. A pesar de esta increíble distancia del mar, Duluth es un coloso del comercio. Suele ser el puerto más activo de los Grandes Lagos por tonelaje.
sirve como punto de salida principal del interior del continente, enviando el mineral de hierro, el grano y el carbón del corazón del país al resto del mundo. El Mall of America en Bloomington desafía la definición de un centro comercial. Funciona más como un estado soberano, con una superficie bruta de 520,000 metros cuadrados. Es tan gigantesco que cabe en 7 estados yanqui. El centro atrae a unos 32 millones de visitantes al año, un número que es aproximadamente 6 veces la población de Minnesota. Debido a su escala descomunal y densidad de población, el centro opera con su propia geografía humana única. Tiene su propio código postal, una unidad de contraterrorismo, una escuela y un parque de atracciones. Sirve como la plaza del pueblo moderna de la región, haciendo las funciones de espacio público, hub turístico y empresa comercial privada. Rochester, Minnesota, representa un tipo único de asentamiento urbano, una ciudad construida enteramente alrededor de una institución médica. La Clínica Mayo no es solo un hospital, es el motor económico y cultural de toda la región. La geografía humana de Rochester está diseñada para acomodar a una población global transitoria. El centro de la ciudad está interconectado con pasarelas subterráneas y elevadas con clima controlado, diseñadas para pacientes en silla de ruedas o camillas que se mueven entre hoteles y clínicas. La industria hotelera atiende aquí a turistas médicos de Oriente Medio, Europa y Asia. En Rochester, el ritmo de la ciudad, desde horarios de vuelos hasta servicios de hotel, está dictado por las necesidades de los enfermos y el horario de sus médicos. En Minnesota, ir al lago no es solo un pasatiempo. Es una migración cultural diferente que define la geografía humana del estado. Con un bote de recreo por cada 6 personas, Minnesota está entre los estados con más embarcaciones del país. Esta obsesión crea un cambio demográfico durante los meses de verano. Cada viernes por la tarde, el área metropolitana de las Twin Cities se vacía mientras miles de personas conducen hacia el norte a la zona de cabañas. Este movimiento masivo crea el embotellamiento del norte, transformando pueblos rurales en centros ruidosos el fin de semana. Este estilo de vida de doble residencia define mucho a la cultura local, donde una parte significativa de la población divide su identidad entre su vida laboral urbana y su vida acuática de fin de semana. Minnesota ha tenido un año difícil hasta ahora. Cada uno de los que viven ahí en este momento son increíblemente fuertes y resilientes. Y como alguien que vivió en Portland durante las protestas de 2020 y con lo que sucede entre la Guardia Nacional y los agentes federales, sepan que muchos de nosotros desde afuera los apoyamos desde la distancia. Espero que este video, por lo menos, ayude a la gente a darse cuenta de que el estado es mucho más que los eventos actuales. Es una región hermosa y rica que volverá a ser celebrada. Espero que hayas aprendido sobre Minnesota. Si fue así, mira este video titulado "La isla más salvaje de Australia tiene una geografía oculta". Gracias por verme. Hasta la próxima.